Pues, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de examen complexivo 2. En vista de que ayer empezamos ya con las exposiciones de su artículo, pues vamos a continuar con los estudiantes que faltan. Siga, Valentina, por favor. Buenas noches, Magister. ¿Sí me escucha? Sí, continuemos. Listo. La incidencia de la violencia en estudiantes de bachillerato del Ecuador, factores de riesgo desde la psicología comunitaria, autores Moncada María José y mi persona Hidrobo Valentina. Planteamiento del problema. En el contexto es necesario conocer que en Ecuador el incremento de la violencia no solo afecta el rendimiento académico de los estudiantes, sino que también conlleva afectaciones físicas, mentales y emocionales en los estudiantes según Hoyos et al. 2018. Importante destacar que este no es un fenómeno aislado, sino que en América Latina es muy recurrente y es una problemática que requiere atención urgente, según Del Prado et al. 2023. Una de las problemáticas con más frecuencia que nosotros hemos encontrado en esta investigación, en primer punto, es la migración. Si bien es cierto, se ha conocido que la migración ha sido un factor muy relevante en nuestro país, pues en sí engloba aún más a la provincia de Chimborazo y al cantón donde nosotros nos estabilizamos para realizar nuestra investigación. De igual manera, queremos destacar los entornos familiares violentos, ya que muchos de los hogares aún viven con el tradicionalismo y sobre todo se crea este desequilibrio entre pares, creando dinámicas de poder incluso por parte de los padres migrantes, como le había mencionado con anterioridad, debido a que ellos posicionan a sus hijos en un sistema de nivel económico demasiado alto, ya que ellos, para mitigar la ausencia de ellos como padres, pues lo reembolsan de este tipo de manera. De igual manera queremos centrarnos en el desafío de la violencia en un mundo digitalizado a través de las TICs, ya que en la actualidad se ha podido observar el uso desmesurado de la tecnología sin el consentimiento y sobre todo sin que sean los jóvenes, sin que los jóvenes tengan el debido cuidado y a su vez alguien esté identificando algún factor de riesgo en el mismo. La identificación de factores de riesgo no solo nos permite comprender la violencia, sino que también pueden inspirar a estudios longitudinales con estrategias de prevención, por lo cual decidimos complementar nuestro estudio con un enfoque salutogénico, integrando los factores protectores para tener una comprensión más profunda, destacando también el trabajo colaborativo e institucional. De igual manera, queremos hacer notar que la OMS en el 2002 declara la violencia como un problema de salud pública, y igualmente haciendo relevancia con la World Vision Ecuador y la UNICEF, conjunto con el Ministerio de Ecuador, donde nos relevan un dato muy importante, que aproximadamente el 58.8% de los estudiantes entre 11 y 18 años han sufrido de violencia física, psicológica, eh, inclusive por medios electrónicos. Es importante destacar los estudios de Dan Always, pionero en bullying, y junto con esto, la alarmante frecuencia de incidentes de violencia en Europa y Estados Unidos en las décadas de los 80 y 90 que impulsaron la creación de políticas públicas y programas de intervención contra el bullying, marcando así un antecedente de la lucha contra la violencia escolar. A nivel de nuestro país, Ecuador, los suicidios entre adolescentes es una de las principales causas de violencia escolar, junto con factores como es la destructuración familiar, la falta de afecto, escasos recursos económicos. A este dato también puedo argumentar que debido a estudios que realizó el psicólogo Don Olewus en las décadas de los 70, pues igualmente le evidenció que varios estudiantes se habían suicidado a causa de estos factores. Por ende, se hace énfasis de que debe existir la prevención de los mismos para evitar que existan estos riesgos.
Por lo cual nuestro objetivo es identificar las variables asociadas a la violencia y el acoso escolar. Con esto me refiero a las dimensiones que el instrumento CUP3 eso valora, así como también los factores de riesgo y protectores. Los factores protectores vendría a ser el valor agregado de nuestra investigación, ya que nos permite realizar un análisis general del contexto socioambiental de los estudiantes con el objetivo de proporcionar una comprensión más profunda de los factores que inciden en el bienestar de los estudiantes y su entorno escolar. Antes de dar a conocer nuestra metodología, quiero hacer énfasis en los 3 puntos en los cuales nosotros pusimos más atención para poder realizar este estudio. El uso de las tecnologías de la información y comunicación TICs, que puede estar relacionado en el desarrollo de conductas inadecuadas de los estudiantes. La fragmentación familiar debido a la migración por causas económicas y el entorno rural que puede favorecer la cohesión social y actuar como un factor protector frente a esta violencia. Nuestra metodología se basa en un diseño de investigación no experimental, descriptivo, exploratorio, mediante un estudio transversal con un enfoque mixto. Nuestra población total es de 64 estudiantes de bachillerato. Nuestra unidad de análisis fue realizada en una zona rural en la provincia de Chimborazo, en el cantón Chunchi, en la parroquia rural de Gonzalo. Nuestro instrumento utilizado fue el cuestionario QBESO, conjunto con un software especializado, el SPS. Para realizar nosotros esta encuesta, pues realizamos los trámites debidamente legales, tanto en la universidad como en la unidad educativa, con el director de la misma. El formato que nosotros utilizamos fue en base a la escala de Likert, y los factores evaluados fueron violencia verbal hacia el alumnado, violencia verbal del alumnado hacia el profesorado, violencia física directa y amenazas entre estudiantes, violencia física indirecta por parte del alumnado, exclusión social, violencia a través de las TIC, disrupción en el aula, violencia del profesorado hacia el alumnado. Como resultado, nosotros optamos por coger los 3 primeros, que nos parecieron los más interesantes de los que encontramos en nuestra investigación. En estos están: algunos estudiantes graban o hacen fotos para burlarse de otros. Como segundo punto, diferencias entre el sexo y la percepción de rumores negativos. Y tercer punto, relación entre exclusión social y violencia física. En los análisis de datos, en el primer punto tenemos que en algunos estudiantes graban o hacen fotos para burlarse de otros. Encontramos lo siguiente: los estudiantes de 15 a 16 años muestran más relevancia en haber presenciado burlas mediante fotos o alguna plataforma digital, a diferencia de los estudiantes de entre 17 y 18 años, que evidenciamos una incidencia baja en la misma, llegando a la conclusión que pudieron haber alcanzado una mayor madurez emocional, habilidades sociales o una menor exposición a los factores de riesgo. En cuanto a la correlación entre las diferencias entre el sexo y la percepción de rumores negativos, los hallazgos indicaron que son las mujeres las que perciben rumores negativos con mayor frecuencia de contraste que los hombres. En cuanto a la correlación entre exclusión social y violencia física, lo que obtuvimos fue que los estudiantes que no excluyen a sus compañeros reportan menos violencia física. Como parte de nuestra discusión, en primer punto tenemos que nosotros identificamos un bajo índice de violencia en la unidad educativa. Esta situación podría explicarse debido a la reducida cantidad de estudiantes, tomando en cuenta el principal factor, que es la migración. Por ende, esto incrementa la deserción escolar. De igual manera, otro punto es que asegura el Mineduc que para que exista una educación óptima debe haber 25 estudiantes máximo por aula. Entonces, se podría decir que de alguna forma la migración en este contexto podría ser un factor positivo, porque esto evita el hacinamiento de los estudiantes. Y con esto incluso el profesorado tiene un contacto más directo con los estudiantes y a su vez el control es más óptimo. Otro punto es el acceso de la tecnología limitado, dispositivos electrónicos o conexión a Internet en la zona rural, que pudimos identificar que es muy limitada, sobre todo porque el 27% de hogares de las zonas rurales tienen el acceso a Internet,
a comparación de una zona urbana que oscila alrededor del 67%. De igual manera, a pesar de que la tecnología en la actualidad es muy necesaria, en este ámbito podemos observar que ha servido de mucho para mitigar el bullying entre estudiantes, debido a que ellos no solamente necesitan un medio electrónico como método de distracción o de verificación de alguna situación, sino ellos buscan de otra manera cómo controlar esto, ¿no? Bueno, decido traer a colación un estudio de la Universidad de Edimburgo y la UNICEF, quienes indican que la violencia en América Latina y el Caribe está caracterizada por normas sociales y de género muy negativas, como el machismo, que perpetúan la violencia en niños, niñas y adolescentes. Por lo cual, Del Prato et al. Destaca la importancia de trabajar en estos estereotipos desde sus primeras manifestaciones, especialmente en las áreas rurales donde todavía prevalece, por lo cual nuestro estudio puede influir en investigaciones futuras en diferentes contextos sociales. Algo más en cuanto a la exclusión social y la violencia física. Esto coincide con los estudios de Moreno y Jurado 2023, quienes indican que la empatía, el apoyo familiar y las adecuadas estrategias educativas reducen la violencia escolar. Por lo cual, nuestra hipótesis propuso que el entorno rural favorece la cohesión y actúa como factor protector, lo cual ya se sustentó con los autores que mencioné. Sin embargo, una limitación importante de nuestro estudio es la reducida muestra, por lo cual para investigaciones futuras lo que se recomienda es que puedan ampliar e incluir a participantes de diversas regiones rurales. En conclusión, este estudio evidencia la prevalencia de estereotipos de género en la percepción de violencia en entornos rurales. Se destaca la necesidad de prevenir los aspectos sutiles y al mismo tiempo se resalta el rol de los factores protectores en la mitigación de la violencia escolar. Además, cada uno de los resultados nos han indicado que diversas condiciones propias de las zonas rurales estudiadas, como el acceso limitado a la tecnología, migración y ausencia de hacinamiento en las aulas, han favorecido la creación de entornos más controlados, lo que ha contribuido a mantener niveles bajos de violencia escolar. Este contexto caracteriza por colaboración estrecha entre el profesorado y la comunidad educativa, siendo fundamental promover una educación basada en valores, fomentando la armonía y sobre todo el bienestar integral de los estudiantes de la unidad educativa Gonzo. Muchas gracias, Magíster. Gracias, chicas. ¿Sí pudieron ustedes verificar cuántos estudiantes eran por aula ahí en esa institución educativa? Sí, Magíster. Aproximadamente entre 15, 20, magíster. Muy bien, chicas. Gracias. La pregunta va enfocada en cómo creen ustedes que les podría servir la información, la experiencia de esta investigación en su práctica profesional. Bueno, yo considero que analizar tanto los factores de riesgo como lo que mencioné, los factores protectores, nos ayuda a tener una perspectiva mucho más amplia, no solo desde la perspectiva patogénesis de por qué inician las enfermedades, sino también como una forma de prevenir con lo que ya tenemos, con lo que está a nuestra disposición, porque sería muy utópico decir que vamos a implementar programas de intervención en todas las escuelas, más bien trabajar y desarrollar lo que ya tenemos. Y eso puedo identificar y me va a ayudar muchísimo en la práctica también. Muy bien, gracias, chicas. Continúe, por favor, Verónica. Listo. Bien, buenas noches, estimada magistra Angelita y compañeros. Es un gusto para nosotros, dentro del marco de investigación, abordar nuestro artículo que tiene como tema incidencia de la violencia y acoso escolar en estudiantes de bachiller en Ecuador, factores de riesgo desde la psicología comunitaria. Sí, y en
Bueno, como autores tenemos a mi compañera Verónica Manosalvas y Sarita Guzmán, quien les habla. Siguiente, por favor. Dentro de la presente diapositiva, pues abordaremos el planteamiento del problema, por lo cual podemos mencionar que en Ecuador se enfrenta un desafío creciente en términos de conductas nocivas entre jóvenes que cursan los niveles de bachillerato. De acuerdo al estudio realizado en el año 2023 por parte de la Red Ecuatoriana de Pedagogía, dicho estudio arroja en realidad cifras alarmantes que dictan que el 93% de los estudiantes reportan haber sido víctimas y un 35% se identifican como acosadores. Por otra parte, cerca del 60% de estudiantes han experimentado violencia por parte de sus compañeros en algún momento de su trayectoria educativa. Además, 2 de cada 10 estudiantes entre 11 y 18 años han sufrido acoso escolar. Es por ello que el acoso escolar se extiende más allá del ámbito escolar inmediato. Este fenómeno, lejos de ser un conjunto de incidentes aislados, se ha convertido en un patrón sistémico que amenaza el desarrollo y bienestar integral de los jóvenes dentro de las esferas tanto académicas, psicológicas, físicas y culturales. A continuación, mi compañera. Para poder complementar, nuestra investigación es fundamental darse a diversas teorías. Nuestra investigación va en base a la teoría de aprendizaje de Bandura. Esta teoría indica el comportamiento de acoso que se puede aprender a través de la observación y la imitación de modelos significativos, así como mediante la influencia de factores de riesgo y recompensas. Haciendo mención a esta teoría, se define el acoso como una forma de maltrato que involucra el comportamiento agresivo entre estudiantes. Por otra parte, la violencia escolar se manifiesta a través del maltrato físico, mental, tratos irrespetuosos entre ellos. Estos actos dirigidos hacia los estudiantes causan daños, lesiones, afecciones psicológicas y otros trastornos que se pueden dar. El acoso escolar es una relación de desequilibrio donde el acosador busca establecer una cierta superioridad dentro del grupo, existiendo agresiones físicas, robos, amenazas e incluso ofensas digitales. En relación a lo que estamos exponiendo, el caso se presenta tres características principales. La primera, la relación desequilibrada donde el agresor percibe el poder sobre la víctima. La segunda, la intencionalidad en frecuencia de los actos violentos. Y la tercera, dejándole a la víctima en total abandono sin ninguna protección ni salida. Desde esta perspectiva, existen consecuencias significativas tanto para la víctima como para el agresor. Esto puede provocar a la víctima depresión, ansiedad, fracaso escolar, pensamientos destructivos, negativos, incluso puede haber intentos suicidas. Por otro lado, el agresor suele mostrar conductas intimidatorias, comportamientos delictivos y actos violentos, buscando un estatus de reconocimiento social mediante la manipulación y aprovechándose de los más sumisos. Así, el comportamiento del agresor se debe a factores personales, familiares, sociales, falta de empatía y la cultura escolar de grupos, los cuales se comienzan a convertir en factores de riesgo que provocan el acoso. En este sentido, las causas del acoso escolar son factores que incrementan en el riesgo de las relaciones personales. Esto directamente va vinculado a los cuales sienten la violencia escolar de la naturaleza multicausal. Para los alumnos, los motivos que pueden incluir son particulares físicas, como algunos de ellos pueden presentar sobrepeso, orientación sexual y aspectos relacionados con normas de género, raza. Por otro lado, los factores de la relación con la ausencia de desconexiones emocionales, como puede existir divorcios, separaciones, abusos de sustancias, pobreza y desigualdad. De la misma manera, otro factor de riesgo determinante puede contribuirse a una figura paterna de falta hacia el niño, contribuyendo a aparición de conductas agresivas, la convivencia con individuos que agreden de forma verbal o física.
La siguiente, por favor. Dentro de ello, como objetivo principal en este estudio es examinar la prevalencia de la violencia y el acoso escolar en factores de riesgo de los estudiantes de bachillerato. Este artículo ofrece mejor enfrentamiento del fenómeno de la violencia y el acoso escolar, permitiéndonos identificar específicos contextos educativos que contribuyen a estas ocurrencias, proporcionando una visión más detallada de la incidencia y las características de cada tipo de violencia. Con estos datos precisos, comparables, facilitando así un análisis mejor y de una información, identificando patrones y tendencias de violencia escolar. Siguiente, por favor. Con respecto a la metodología, pues empleó una metodología con diseño no experimental y alcance descriptivo observacional, lo que permitió analizar la problemática sin realizar intervenciones directas sobre las variables observadas. En cuanto a la recolección de datos, se llevó a cabo de forma transversal, abarcando un total de 56 estudiantes de la unidad educativa particular Joseph Edward Flanagan, con un total de 23 hombres y 33 mujeres de bachillerato. Dado el tamaño, bueno, esta unidad educativa está en la ciudad de Quito y, bueno, dado el tamaño reducido de la población, no fue necesario realizar en nuestro caso un muestreo, lo que permitió incluir a todos los integrantes. Esto aseguró la obtención de una perspectiva representativa y un tanto precisa del contexto estudiado, incrementando así la validez y confiabilidad de los resultados. Además, para la recuperación se utilizó el cuestionario de violencia escolar CUP-3ESO, un instrumento diseñado específicamente para investigar la violencia en el entorno escolar, abarcando diferentes tipos de violencia, como es la física, verbal, psicológica, exclusión social, disrupción en el aula y la violencia en las TICs. La aplicación del cuestionario permitió explorar cómo las distintas manifestaciones de violencia impactan en la vida escolar de los estudiantes. A partir de esto, pues se estableció nuestra hipótesis, la cual es: los estudiantes que insultan a sus compañeros frecuentemente son más propensos a desarrollar comportamientos agresivos, contribuyendo a un ambiente escolar hostil. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a los resultados, como podemos observar en la primera tabla, pues se proporciona un recuento de diferentes comportamientos negativos, específicamente con el factor insultos. En este caso, pues categorizados por frecuencias. Estos datos podemos observar que la acción, por ejemplo, poner apodos o sobrenombres, es el comportamiento negativo que ocurre con mayor frecuencia. Un total de 24 estudiantes que reportan que eso no ocurre nunca, indicando que los estudiantes en la institución educativa pues no tienen violencia verbal hacia sus compañeros. Por otro lado, el comportamiento de que algunos estudiantes insultan a sus compañeros es el que ocurre con menor frecuencia en la categoría de siempre, con solo un estudiante reportando. Esto muestra que, aunque presente, este tipo de acoso verbal es menos común en comparación con otros comportamientos negativos. Sin embargo, los resultados indican que entre los estudiantes encuestados, los rumores negativos es una forma de agresión verbal más prevalente de apodos e insultos. A su derecha, en cuanto a la tabla número 2, pues con respecto al factor desorden que hemos tomado, un número considerable de estudiantes reportan, en cambio, que sus compañeros interrumpen constantemente las clases con comentarios inapropiados. Muestra que las interrupciones son un problema bastante común en el aula, aunque está presente que el comportamiento de sabotear las clases de forma intencional parece ser menos común en comparación con otras formas de indicar que, si bien existen algunos estudiantes que buscan activamente interrumpir las actividades del aula, no es el comportamiento predominante. Siguiente. Ahora, con respecto a la tabla 3,
pues presenta los coeficientes de correlación de Pearson. En este caso, estamos interesados en la que muestra una correlación entre el nivel socioeconómico y cada uno de los comportamientos negativos evaluados. Se observa que existe correlaciones significativas entre varias variables relacionadas con comportamientos negativos en estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes hablan mal unos de otros, presentan una correlación significativa y positiva. Hay estudiantes que extienden rumores mejor dicho, hay esa correlación con los estudiantes que extienden rumores negativos acerca de un compañero o compañera. Por otro lado, la variable algunos estudiantes insultan a sus compañeros o compañeras muestra correlaciones significativas con varias otras variables, por ejemplo, hay estudiantes que extienden rumores negativos. Finalmente, no se detectaron correlaciones significativas entre el nivel socioeconómico que mencioné en un principio de los estudiantes y las conductas mencionadas. Esto indica que el nivel socioeconómico no tiene un impacto directo en los comportamientos de apodos, rumores o insultos en el contexto analizado. Ahora, con respecto a la tabla 4, igualmente una correlación muestra que la variable, los compañeros dificultan las explicaciones del profesor o de la profesora en su comportamiento durante la clase, tiene una valoración positiva significativa con los alumnos, interrumpen constantemente el desarrollo de clases con comentarios inapropiados. Esto sugiere que ambos comportamientos están relacionados y podrían indicar un patrón de conducta generalizada de interrupciones en el ambiente de aprendizaje. Asimismo, algunos alumnos interrumpen las actividades del aula para sabotear la clase, tiene una valoración positiva con la otra variable que es los alumnos interrumpen constantemente el desarrollo de clases con comentarios inapropiados. Este hallazgo, por ende, refuerza la hipótesis que los actos de sabotaje y las interrupciones verbales son manifestaciones del mismo fenómeno de indisciplina, donde los estudiantes buscan llamar la atención o expresar descontento a través de acciones disruptivas. Siguiente, por favor. Y finalmente, la tabla 5, se evidencia que la variable con quien vive actualmente, pues correlacionamos con esta, tiene una evaluación significativa negativa, con ciertos estudiantes dañan el material escolar u otros compañeros. Esto indica que existe una relación débil, pero significativa entre el entorno de convivencia del estudiante y la tendencia de participar en conductas de daño al material escolar de otros. En contraste, las demás correlaciones no muestran significancia estadística. Por ejemplo, no se encontró una relación significativa entre los estudiantes que golpean o empujan esencialmente a sus compañeros y el entorno de convivencia o las otras variables analizadas. Siguiente, por favor. En cuanto a los análisis de datos, si le podría hacer un poquito más grande, por favor. Pues precisamente como ya los habíamos analizado anteriormente en las 5 tablitas, pues en el factor insultos específicamente, la acción de poner sobrenombres o apodos es el comportamiento negativo que ocurre con mayor frecuencia. Esto indica que los estudiantes en la institución educativa no tienen violencia verbal hacia sus compañeros. En cuanto al factor desorden, los estudiantes en su mayoría reportan que sus compañeros sí interrumpen constantemente las clases con comentarios inapropiados. La correlación del nivel socioeconómico e insultos, pues no se detectaron correlaciones significativas. Y a ver, en la correlación género y desorden, tampoco se encontraron correlaciones significativas entre el género y las variables de comportamiento disruptivo. Finalmente, la correlación de situación familiar con el aspecto de peleas, no se encontró una relación significativa entre los estudiantes que golpean o empujan esencialmente a sus compañeros y el entorno de convivencia y otras variables analizadas. Siguiente, por favor. En este estudio se puede confirmar parcialmente la hipótesis planteada al evidenciar los insultos y rumores negativos que son
parte prevalentes en la agresión en el entorno escolar. No se encontró relación directa con factores estructurales como el nivel socioeconómico, que destaca la influencia de factores contextuales, emocionales inmediatos. Coincide con estudios previos que identifica la destrucción verbal y los rumores como formas comunes de violencia escolar en estudios revisados como Velaski en 2019. Sin embargo, difiere en el papel en nivel socioeconómico, el cual mostró un impacto significativo en este estudio. En este contraste, como investigación que lo señala como factor determinante, este trabajo amplía el conocimiento al explorar las interacciones entre distintas formas de violencia y su relación en el entorno familiar. Complementando las investigaciones anteriores, centrándonos a factores individuales. Por otra parte, los hallazgos de este estudio pueden ser aplicados en diseños de programas de intervención educativos enfocados a promover habilidades de regulación emocional, resolución de conflictos, además identificar patrones que pueden darse dentro de lo que es las unidades como comportamientos agresivos. Además, dentro de esto se identificó una limitación debido al tamaño de la muestra en el cual nosotros realizamos, generalizan para poder generalizar nuestros resultados. Sin embargo, para futuras investigaciones se podría incorporar una muestra más grande, diversas para mejorar y generalizar los resultados, recomendando métodos longitudinales, además incluyendo variables contextuales de calidad relacionándose entre los docentes y estudiantes, permitiendo así un enfoque holístico. También sería valioso explorar efectivamente intervenciones específicas en la reducción de comportamientos destructivos, como indicábamos. En esta síntesis, los comportamientos destructivos más frecuentes fueron las interrupciones constantes en clases, cómo se verificó en las variables, cómo se identificó la prolongación de rumores negativos. Estas acciones afectan significativamente en el ambiente educativo, limitando así la concentración, el aprendizaje en cada una de las aulas. Como factor protector frecuente, la violencia escolar, sin embargo, las dinámicas grupales y el manejo multidisciplinario en las escuelas tienen un impacto directo en las actitudes agresivas del estudiante. Como conclusión, se puede resaltar la falta de diferencias significativas en las conductas destructivas entre hombres o mujeres, sugiriendo las normas grupales en el clima escolar y la gestión emocional. Incluye más que un género en el desarrollo de estos comportamientos, evidenciando las necesidades de abordaje en factores contextuales. En base a esto y en base a las referencias bibliográficas, nosotros tenemos nuestro artículo. Muchas gracias, magistra. Muy bien, chicas, muchas gracias por compartirnos los hallazgos de su investigación. La pregunta va enfocada a lo siguiente. ¿Ustedes creen que en esta investigación y con la información que ustedes obtuvieron, qué hacía falta como para complementar más este estudio? ¿Qué sienten que les hizo falta para complementar más este estudio o los resultados en la metodología o en algún instrumento de evaluación? Bueno, creo en realidad que se podría implementar un poco mejor un estudio de manera transversal, es decir, en otros tiempos y en otras instituciones, porque, bueno, en primera instancia estuvo la muestra, era pequeña, a pesar de que era una institución particular, pues sí nos dieron acceso y en realidad se pudo observar y en base a ello pues obtuvimos los resultados, pero para mayor variabilidad en el mismo aspecto entre colegios educativos particulares y fiscales, sí creo que hubiera una gran diferencia, dado el hecho que en las prácticas educativas que yo tuve, hubo de aquí a lo que pude observar en el artículo y lo que pude experimentar en las prácticas educativas, fue totalmente diferente, muy, muy diferente. Entonces pienso yo que el poder complementar con otras instituciones igualmente de tipo particular y con una mayor amplitud en muestra, estaría mejor. Gracias.
¿Algo más, Acotando, Verónica? sí, acotando también dentro del estudio que nosotros realizamos, si sería para acotar un poco más de información, una amplitud de muestra, e incluso se podría acotar una comparativa entre lo en otra unidad educativa donde había más amplitud y tal vez no había un seguimiento de cada uno de los estudiantes, a diferencia de una privada, que se daba un poco más de seguimiento a cada uno de los estudiantes que podrían estar causando agresiones en la unidad educativa. Ya, muy bien. Chicas, muchas gracias. Por favor, continúe, Marco. ¿Ya? Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Nosotros les vamos a presentar nuestro artículo sobre la incidencia. Se trabó, se fue el internet. Creo que sí, Magister, buenas noches. Tiene un problema, parece. ¿Quiere continuar usted o otro grupo hasta que su compañera solucione? Le veo un ratito, por favor, Magister. No. Ya. Anita puede continuar hasta que los compañeros Sí, resuelvan. magíster. Sí, magíster. Continúe, Buenas noches. continúe. Ahí. Ayúdame para Sí, ahí. poder Se compartir. fue el internet, mil disculpas. ¿Seguimos o? Sí, sí, sí. Entonces, que nos ayuden para poder compartir, magíster. Si ya regresó el internet de Liliana, que continúe. Sí, aquí estoy ya. Mil disculpas, magíster. No sé qué Siga, pasa. siga. Eh, la siguiente. Ya. Les vamos a presentar sobre el planteamiento del problema, que es la violencia y el acoso escolar constituyen un problema grave en los centros educativos del Ecuador, afectando el bienestar emocional y el rendimiento académico de los estudiantes. Según Duarte, en el país se han registrado altos índices de agresión en las instituciones y evidenciando la persistencia de la violencia física, verbal y psicológica. A pesar de la implementación de normativas y programas de prevención, estos fenómenos continúan afectando la convivencia escolar, lo que resalta la necesidad de un análisis profundo sobre las causas y consecuencias. Es fundamental identificar los factores de riesgo que influyen a la violencia y acoso escolar, ya que su origen no se limita al comportamiento individual, sino que también está condicionado con el entorno comunitario y escolar. La falta de intervención docente, la permisividad ante situaciones de agresión, los problemas familiares y la ausencia de estrategias institucionales afectivas son factores que contribuyen a su prevalencia. Desde la perspectiva de la psicología comunitaria se busca analizar cómo estas variables impactan en la seguridad y el bienestar de cada uno de los estudiantes. La siguiente. Como marco teórico tenemos los factores internos y externos de la violencia escolar. La violencia escolar es un fenómeno complejo influenciado por factores internos y externos. Estos factores afectan la convivencia en el entorno educativo y pueden aumentar la incidencia del acoso escolar. Según Duarte, es clave analizar estos elementos para comprender el problema y diseñar estrategias de intervención adecuadas. Tenemos la influencia de la dinámica familiar. El entorno familiar juega un papel fundamental en la conducta de los estudiantes. Las familias disfuncionales, monoparentales, suelen tener menos recursos emocionales y económicos para apoyar a sus hijos. Esto puede generar estrés e inseguridad, aumentando el riesgo de violencia escolar.
Los estilos de crianza también influyen en el comportamiento de los estudiantes. La crianza autoritaria, con reglas dirigidas o poca comunicación afectiva, pueden generar miedos y agresividad. En cambio, la crianza negligente, con escasa supervisión y apoyo emocional, pueden llevar a una falta de regulación emocional y comportamiento problemático. Tenemos también el impacto de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un factor determinante en la normalización de la agresión. Los niños que crecen en hogares violentos tienden a reproducir estas conductas en la escuela. Según Castro, quienes han presentado o han sufrido violencia doméstica tienen un mayor riesgo de convertirse en agresores o víctimas dentro de un entorno escolar. En el entorno escolar y su rol de la violencia escolar, tenemos el clima escolar, influye la presencia de la violencia y el acoso. Un ambiente con falta de apoyo entre compañeros y docentes facilita conductas agresivas. Si no hay normas claras de convivencia ni supervisión efectiva, los conflictos pueden intensificarse. La percepción, la impunidad también refuerza estas conductas, haciendo que la violencia se vuelva recurrente. Encontramos también lo que es la participación comunitaria como factor protector. El nivel de cohesión social en la comunidad es clave para reducir la violencia escolar. Redes de apoyo sólidas y programas de prevención promueven la convivencia pacífica. Altos niveles de participación comunitaria permiten crear entornos más seguros. Según Suárez, la colaboración entre familias, escuelas y comunidades es esencial para prevenir la violencia y mejorar el ambiente escolar. Siguiente, por favor. Como objetivo tenemos, el propósito de esta investigación es analizar la incidencia de violencia y acoso escolar en los estudiantes de bachillerato en la unidad educativa Rumipamba. Identificando los factores de riesgo desde la psicología comunitaria, se busca determinar los tipos de violencia más frecuentes dentro del entorno escolar, identificar los factores de riesgo asociados a la incidencia del acoso escolar. Siguiente, por favor. Como metodología tenemos el diseño de estudio. El presente estudio adopta un enfoque cuantitativo no experimental de acorde transversal. Su objetivo es analizar la incidencia de la violencia y el acoso escolar en estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Rumipamba. Este diseño permite observar y describir el fenómeno sin intervenir en él. Se analiza la relación entre los factores de riesgo y la prevalencia del acoso escolar en su contexto natural. Tenemos la población y la muestra, donde la población objetiva está conformada por estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Rumipamba. Se seleccionó una muestra representativa de 78 estudiantes, asegurando la diversidad del contexto urbano y rural. Como instrumento de recolección, para la recolección de estos datos se ha utilizado el cuestionario Q, estructurado por preguntas cerradas y de opción múltiple. Este instrumento aborda diferentes formas de violencia escolar, tanto física, verbal, psicológica y cibernética, y factores de riesgo asociados. Como tipo de muestreo tenemos, se emplea un muestreo probabilístico estratificado. Este muestreo permite obtener una muestra equilibrada, representativa de la población estudiantil para aportar información relevante del estudio. Los datos recolectados fueron analizados utilizando el software estadístico del SPSS. Este programa permite organizar y procesar y representar los resultados mediante tablas y gráficos. Se aplicaron técnicas de análisis de frecuencia y correlación para identificar patrones y relaciones significativas entre los factores de riesgo y la incidencia de acoso escolar. Tomamos consideraciones éticas. El estudio siguió estrictos lineamientos éticos para proteger la seguridad de los participantes.
se obtuvo la participación de cada uno de los estudiantes, fue voluntario. Los datos se almacenaron en plataformas seguras y fueron accesibles solo para los investigadores. Los resultados se presentaron de manera agregada, se identificaron sin identificar a los individuos. Estas medidas garantizan la privacidad y la confiabilidad de los participantes, asegurando el respeto por sus derechos y bienestar de cada uno de ellos. A continuación, mi compañero. Bueno, Magíster, en este caso nuestra investigación como análisis de resultados, pues tenemos que es el describir el comportamiento dentro de las características, pues dentro de la población que nosotros estudiamos. Asimismo, pues se aplicaron técnicas de observación, de los cuales pues se obtuvieron datos cuantitativos que de cierta manera nos permitieron pues contrastar las hipótesis que nos habíamos planteado para que se pueda garantizar la validez científica de nuestro estudio. Asimismo, pues este estudio se mantuvo descriptivo correlacional y se centró pues en analizar variables de manera independiente que nos permitan evaluar la relación existente entre estos factores. Esto nos permitió pues recoger información sobre la violencia, el acoso escolar y la autoestima. También incluyeron preguntas abiertas y cerradas y se utilizó pues una escala de Likert para garantizar que la evaluación sea estructurada y nos permita pues cuantificar la misma. Asimismo, como factores de riesgo hemos identificado la violencia física, la violencia verbal, psicológica y también el ciberacoso. En cierta manera, como descubrimientos claves, obtuvimos pues que el 60% del alumnado experimentado pues violencia verbal, como son insultos, burlas y chantajes. Asimismo, el 45% de la población estudiantil reporta que ha sido víctima de ciberacoso de manera ocasional y el 30% también manifiesta pues que ha sido víctima de robo dentro de el aula. Como nuestra análisis de datos, pues tenemos pues la correlación entre lo que sería el nivel de la molestia. Aquí tendríamos pues que sí existe una relación entre los factores de riesgo asociados, como son la violencia y el acoso escolar, dentro de situaciones presenciales en el entorno educativo, lo que les permite incomodar y fastidiar dentro de ese entorno. Asimismo, hay un grupo muy bajo que posee bajo autoestima, asimismo a consecuencias de cierta manera de que habían sido testigos de violencia en contra de sus compañeros dentro del aula. En lo que tiene que ver las correlaciones principales, pues podemos identificar que existe una relación muy significativa entre el ciberacoso y la baja autoestima. Asimismo, pues esta viene asociada entre lo que tiene que ver el robo y las dificultades de convivencia escolar. Esto pues se determina en base a los factores escolares, familiares, que de cierta manera, y como podemos evidenciar, impactan directamente en la incidencia de la violencia. Asimismo, la correlación de Pearson, lo que tiene que ver en el insultos y burlas, tenemos pues que existe un problema significativo dentro de este factor, el cual pues se debe a insultos y burlas dentro de los pasillos, en el recreo, en las clases, pues que no les dejan realizar su trabajo. Ahora pues vamos a ver la relación entre la violencia escolar y lo que tiene que ver con la correlación de Pearson en lo que es robos dentro del aula. Aquí pues podemos observar dentro de nuestra investigación que los resultados dentro de los 78 estudiantes han visto que no se ha puesto dentro de conocimiento de algún adulto, por lo tanto hace que estos adolescentes de cierta manera se conviertan en cómplices de los agresores.
Asimismo, indican pues que habían sido víctimas dentro del robo dentro de las aulas y pues existe una probabilidad de un porcentaje bajo en lo que tiene que ver al acoso escolar dentro de esta institución educativa. Esta investigación pues está relacionada con factores que inciden en la aparición de conflictos dentro de la violencia y el acoso escolar, los cuales pues se encuentran relacionados entre sí. Asimismo, pues estos factores permiten o se ven afectados ya dentro de la relación que tienen que ver con los factores escolares, familiares, sociales, individuales y de cierta manera individuales. Dentro de lo que es el factor de abuso, aquí podemos encontrar pues que los estudiantes reportaron que sí existen situaciones potencialmente abusivas que de cierta manera dentro de la escala de Likert indicaron pues que no ocurren casi nunca. Esta percepción de abuso por parte del profesorado también es muy baja, lo cual es un aspecto positivo dentro del ambiente escolar en esta institución educativa. Asimismo, pues es evidente pues que ciertos incidentes son menos frecuentes que otros, lo que hace que el comportamiento pues del profesorado en cierta manera sea más respetuoso y equitativo. Ahora vamos a ver el resultado de lo que es el factor de robo y las molestias deliberadas. Aquí pudimos identificar que este factor no es muy común dentro de esta institución, por lo que también, de cierta manera, al existir poca presencia o presencia ocasional de este factor, esto podría estar asociado o correlacionado con los factores sociales y económicos. Ahora, para nosotros mantener o controlar un poco este factor, pues es necesario implementar estrategias de prevención como campañas de concientización y medidas de seguridad, con la finalidad pues de evitar que estos casos tomen aumento. El robo pues entre compañeros también presenta una incidencia más elevada dentro de lo que es nuestra investigación, y esto debe estar correlacionado con los problemas de convivencia, competencia o carencia de valores dentro del ámbito familiar. Para nosotros es primordial pues que se centre un enfoque en fortalecer la empatía y la solidaridad, perdón, entre los estudiantes. Esto vendría acompañado de acciones más concretas que nos permitan prevenir y sancionar estas conductas, con lo cual podríamos controlar este factor. Dentro de lo que es el factor de insultos, esta práctica es poco frecuente dentro de esta institución educativa, y para mantener ese estado, nosotros creemos que es necesario pues fomentar una comunicación más respetuosa con la finalidad de erradicar de cierta manera incluso estos casos esporádicos que se pudieron detectar dentro de nuestra investigación. Asimismo, pues este factor puede tener un impacto muy significativo en las relaciones interpersonales y la autoestima de los estudiantes que se ven afectados por este factor. Y para ello, pues nosotros podemos implementar talleres de convivencia que nos podrían ayudar a discernir o a mitigar esta problemática encontrada. Esto de hablar mal de los compañeros, pues podría deberse también a tensiones interpersonales o la falta de habilidades para resolver conflictos. Para ello, pues nosotros debemos promover también el diálogo y la empatía entre el alumnado. Y de esta manera, pues, podríamos mantener el estado equilibrado dentro de lo que es el tema de hablar mal de los compañeros. Ahora, debemos entender pues que estas manifestaciones de conflictos abiertos se deben a una cultura agresiva que viven los estudiantes también dentro del entorno educativo, y para ello nosotros debemos implantar normas claras contra el uso del lenguaje ofensivo y de cierta manera o fomentarles o implantarles espacios más seguros para resolver estas diferencias. En lo que es el factor de irrespeto, nosotros podemos identificar pues que el irrespeto hacia los profesores en el aula tiene un índice muy bajo, lo cual pues
no se han presentado casi nunca dentro de la institución, lo cual pues es un indicador muy positivo dentro del ambiente estudiantil en esta institución. En base a lo que es el resultado del factor ciberacoso, la mayoría de estudiantes mencionaron pues que no han experimentado comportamientos problemáticos relacionados con redes sociales, aunque se puede decir que algunos estudiantes reportan situaciones muy aisladas de agresión o manipulación digital. Por ello, pues nosotros debemos mantener relativamente controlada esta situación, brindando talleres o charlas del uso adecuado de lo que son redes sociales y las implicaciones del ciberacoso que de cierta manera deben tener conocimiento los estudiantes. Dentro de las implicaciones, pues tenemos que la violencia y el acoso escolar están influenciados por las dinámicas familiares y el aspecto disfuncional. Ahora, pues la importancia de las políticas educativas adaptadas al contexto local son de mucha importancia dentro de esta institución educativa. Por lo tanto, pues deberíamos proponer o tener más claro que estas situaciones pues nos pueden ayudar a mantener el estado emocional estable dentro del alumnado para evitar que este tipo de factores pues sigan incidiendo. Este tipo de discusión pues de lo que tiene que ver la violencia y el acoso escolar en esta unidad educativa de Rumiñahui nos ha arrojado resultados que de cierta manera iluminan dinámicas complejas y multifacéticas de estas problemáticas. Hemos encontrado hallazgos muy reveladores en lo que tiene que ver la influencia de las dinámicas familiares disfuncionales, que de cierta manera se vienen ejerciendo sobre la conducta de los estudiantes. Hay que tener en claro también pues que estas familias marcadas por violencia doméstica y estilos de vida muy negligentes o autoritarios y con falta de comunicación, proporcionan un entorno que normaliza de cierta manera la agresión. En estos casos, pues, hay adolescentes que tienden a replicar estos patrones de comportamiento agresivo dentro del ámbito escolar en su institución. Por lo tanto, pues, esta cultura de acoso viene afectando a las víctimas y a los testigos que de cierta manera presencian este tipo de abuso o acoso escolar. Dentro de estas instituciones, pues pudimos identificar que existen carencia de políticas claras para manejar este tipo de problemas y esto permite que se brinde un mayor número de estos incidentes. Asimismo, pues se confirma que la violencia y el acoso escolar son problemas multifactoriales que requieren un enfoque de acoso preventivo y reactivo. Asimismo, este tipo de violencia, esta incidencia de violencia es muy baja dentro de nuestra institución. Asimismo, presenta un impacto significativo, pues lo que nos deja en evidencia, pues la necesidad de estas políticas educativas más robustas que nos permitan adaptarnos a las realidades que vivimos dentro de nuestra localidad. Ahora, pues, estos enfoques no solo nos ayudarán a reducir los casos de acoso, sino también pues, nos permitirán promover un entorno escolar que priorice la seguridad, el desarrollo integral y el bienestar de todos. Las limitaciones económicas también tienen un aspecto importante aquí dentro de nuestra investigación, ya que esta exposición dentro de los entornos comunitarios con altos índices de violencia, pues refuerzan la percepción de que estas actitudes son aceptables y se normalizan de cierta manera y vienen a ser necesarias o tienden a ser necesarias para resolver los conflictos.
Ahora, nuestra investigación confirma que la violencia y el acoso escolar pues son problemas muy complejos y multifacéticos y que de cierta manera deben tener un enfoque, como había mencionado hace un momento, preventivo y reactivo. Es crucial, asimismo, pues establecer políticas educativas que se adapten de cierta manera a las realidades locales, priorizando pues la seguridad y el bienestar emocional dentro del alumnado que se está evidenciando dentro de nuestra investigación. Para ello, pues nosotros hemos concluido pues que se debe explorar más a fondo las dinámicas familiares y de cada tipo específicas de cada tipo de violencia que en cierta manera su relación con los factores de riesgo identificados nos permitan pues desarrollar una intervención más positiva y eficaz dentro de el alumnado de esta institución. Eso de nuestra parte, Magister. Muchas gracias. Y chicos, si se dan cuenta, se demoraron como 20 minutos. Tienen que resumir más la información y había mucha repitencia acerca de las estrategias y de las cosas que tenían que hacer para disminuir la violencia. Entonces, la pregunta va enfocada en cómo transformarían ustedes a posterior otra investigación de tipo experimental, porque nos habían sugerido que había que implementar estrategias y muchas estrategias. ¿Cómo cambiarían o harían una nueva investigación de tipo experimental? Bueno, Magister, yo creo que para nosotros aplicar esta investigación experimental deberíamos, como lo había mencionado al final, el entorno familiar creo que es lo que más incide dentro del tema de la violencia y el acoso escolar, porque esto del aspecto de los hogares disfuncionales, pues tiene mucha correlación con lo que vienen a vivir los estudiantes dentro de la institución educativa. Por ello, pues creo que para nosotros poder ampliar nuestra investigación, pues deberíamos un poco ahondar más en el tema familiar para ver de dónde radica el tema de la violencia que presentan nuestros estudiantes en esta institución educativa. Y con ello, pues, entender o buscar una alternativa coherente que nos ayude de cierta manera pues a buscar el camino correcto hacia a una convivencia más saludable dentro del entorno educativo. Ya, gracias chicos. Y a ver, Anita y su pareja, ya se fue la Anita. ¿Sí? No, aquí estoy, Magister. Ya, 10 minutos, por favor. Gracias, Magister. Buenas noches, magíster y compañeros. La incidencia de la violencia y el acoso escolar en estudiantes del bachillerato en Ecuador, factores de riesgos de la psicología comunitaria. Ese es el título de nuestro artículo. Los autores, Ana Ortega y mi persona, Johnny Cuarán. Siguiente. Ya. El acoso escolar se refiere a una forma de violencia dirigida sistemáticamente hacia una víctima concreta. Puede manifestarse en agresiones físicas, verbales, psicológicas, abuso o intimidación. Estas acciones tienen repercusiones en la calidad de vida y en la salud mental de las víctimas. Se desarrollan en entornos escolares y también pueden ocurrir fuera de las horas lectivas. Siguiente, por favor. Ya. El acoso escolar puede afectar múltiples aspectos de la vida, en este caso de un adolescente, teniendo repercusiones como ansiedad, angustia, soledad, problemas de autoestima, ideas o intentos autolíticos en la parte psicológica.
En lo físico puede haber deterioros de la salud, problemas digestivos, dolores de cabeza o un sistema inmunológico debilitado. En lo académico hay un bajo rendimiento, dificultades cognitivas, deserción escolar o un miedo generalizado en las instituciones. Esto según datos de la UNICEF 2019. La siguiente, por favor. Los datos relevantes que nosotros hemos tenido para nuestro artículo son, a nivel global, 1 de cada 3 estudiantes sufren acoso escolar, esto según la UNESCO 2023. En el Ecuador ha reportado un 60% de los estudiantes que ha sufrido acoso escolar, es decir, 3 de cada 5 niños. Esto según un estudio de la UNICEF en el año 2018. Y en la ciudad de Quito, un estudio reciente realizado por Mazapanta reporta que hay un 20 a 30% que prescriben recibir acoso. La siguiente, por favor. Ya. Las características del acoso escolar. Tenemos 3 principalmente. Es repetitivo, intencional y desequilibrado de poder entre agresor y víctima. Repetitivo quiere decir que es constante, no es un incidente aislado. Intencionalidad. El acoso es deliberado y tiene la intención de causar daño o malestar hacia la víctima. En el desequilibrio de poder existe una diferencia de poder, ya sea física, social, psicológica, entre el agresor y la víctima. En los factores asociados, en victimización, las características físicas, etnias o origen sexual puede hacer que alguien se haga más susceptible a ser víctima. En los agresores, aspectos como la disfuncionalidad familiar, la pobreza, el abuso infantil y la exposición influyen que alguien pueda convertirse en acosador. Los estilos de crianza pueden influir en el comportamiento de los adolescentes y su tendencia a ser acosadores o víctimas. La siguiente, por favor. El objetivo de nuestro estudio es determinar la incidencia de la violencia y el acoso escolar en estudiantes de bachillerato en el Ecuador, los factores de riesgos de la psicología comunitaria, para lo cual es clave profundizar en 2 aspectos: clasificar los actos de violencia y el acoso escolar en los estudiantes de bachillerato en el Ecuador, e identificar los factores de riesgos de la psicología comunitaria. Esto nos ayudará a comprender mejor cómo se manifiesta la violencia y el acoso en el entorno escolar. La siguiente, por favor. Ya. Nuestro estudio está realizado con un enfoque cuantitativo no experimental que se centra en la observación y análisis de las variables sin manipularlas. También se utilizó simultáneamente componentes descriptivos y exploratorios para una interpretación realista de datos, y a su vez se empleó un análisis transversal para examinar los cambios en un único momento del tiempo. Las características de los participantes fueron 95 estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo, de la parroquia de Olmedo, del cantón Cayambe, que están comprendidos en un grupo etario de entre 15 a 18 años, de los cuales 46 son mujeres y 49 hombres. La siguiente, por favor. Ya, en la metodología. Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario de violencia escolar QV3 de ESO. Los datos recolectados fueron analizados empleando una escala de Likert y mediante el software IBM SPS Statistics. La siguiente. No, déjala ahí, por favor. Consideraciones. Regresaré, por favor. Ya, las consideraciones éticas del estudio. Se contó con el consentimiento informado previamente gestionado por las autoridades de la universidad con el rector de la institución. Se garantizó el anonimato, la confidencialidad y la participación voluntaria de los estudiantes, y también se contó con la supervisión del Departamento de Consejería Estudiantil, quien se aseguró de la protección de la información personal y la ausencia de riesgos para los participantes. Ya, la siguiente, por favor. Nuestro estudio cuenta con 3 hipótesis. La primera
es la prevalencia de violencia verbal entre estudiantes, incrementa la posibilidad de violencia dirigida hacia el profesorado. La segunda, la violencia verbal entre compañeros, se asocia con un aumento de comportamientos de acoso afectando el ambiente escolar y el bienestar emocional. Y la tercera, los comportamientos disruptivos del estudiante como interrupciones y sabotajes dificultan el desarrollo de actividades de docentes. Doy paso a mi compañera. Bueno, siguiendo con la línea de investigación, vamos a mostrar los resultados que hemos encontrado en este estudio. Primero que nada, quisimos hacer un énfasis en el resumen del procesamiento de datos mediante el coeficiente de alfa de Cronbach, donde nos muestra la alta fiabilidad del instrumento, en este caso el 0.917, que nos da una alta fiabilidad en que el instrumento de medición pues mide lo que está midiendo. Continuando, en las cifras porcentuales, primero lo que quisimos hacer es hacer un análisis de la violencia escolar de forma general. ¿Puedes pasarle, por favor? Quisimos valorar cómo se percibe la violencia escolar en el grupo en general. Entonces, los resultados pues nos mostraron de forma general que el 40%, si bien es cierto, el 40% de los estudiantes pues no se ha visto afectado con ningún tipo de violencia según los análisis, un 59.7% de participantes pues sí advierte algún tipo de violencia escolar. Eso como dato general del estudio. En el siguiente gráfico que vamos a ver a continuación, quisimos ver ya cuál fue de todos estos 8 factores que estamos evaluando, cuál es el que tenía mayor incidencia. Pásele, por favor. Y el que a nosotros nos dio el mejor resultado, o el resultado más alto en este caso, fue la violencia verbal del alumnado hacia el alumnado. Entonces, en este gráfico lo que podemos ver que un 59% percibe la violencia verbal. Pues con un alfa de Cronbach del 0.605, que es una consistencia moderada, porque si hay en alguna pregunta, pues ya vamos a ver a continuación, que en una pregunta también incide, porque hay un poco, no se percibe en esa pregunta mucha violencia. Pero en general, el 59% del estudiantado, pues sí percibe de alguna forma la violencia verbal entre estudiantes. La siguiente, por favor. Entonces, como yo les decía, analizando pues pregunta tras pregunta de este factor en específico, lo que nosotros pudimos ver es que el alumnado entre las preguntas 2 y 3 son las que perciben un poco más de incidencia, es decir, que un 64 y un 67.4 estudiantes perciben violencia respectivamente. Pásale, por favor. Lo que quisimos luego evaluar fue cuál es el factor que está asociado, y encontramos en los factores asociados los factores que tienen más redundancia o más altos índices, que son la etnia y la zona de residencia. Un 64.0, un 60.4 estudiantes son indígenas, y asimismo en la zona de residencia el 76.2 de estudiantes viven en áreas rurales, en comparación con el 18.7 que vienen de zonas urbanas. Entonces, lo que nosotros podemos, con estos análisis, pues nos están sugiriendo que estos datos están influenciando de alguna forma la manifestación de violencia y cómo se percibe. En cuanto a la discusión, ¿qué es lo que encontramos? De forma general, los resultados pues nos han dado de forma general que el 40%, si bien no percibe violencia, pues hay un 59.7 de estudiantes que sí percibe algún tipo de violencia. Y la principal manifestación de violencia es la violencia verbal entre estudiantes, con un 59%. La influencia de los factores sociodemográficos son la etnia y la zona de residencia, por ende nos pareció muy interesante este dato para tenerlo en cuenta, qué es lo que está pasando con la influencia de estos factores, fueron los que más nos dieron incidencia. Una vez que tuvimos estos datos,
lo que nos permite es comparar los factores de riesgo, nos confirman, ¿no?, que hay un riesgo asociado con la violencia y el acoso escolar, es decir, que nos está confirmando el objetivo de nuestro estudio. Comparamos este estudio con estudios previos y nos da los estudios previos como el de la UNICEF y el de Acosta, pues nos confirman que en realidad los datos son muy similares en comparación con lo que nosotros estamos mostrando, en los resultados que está mostrando en este estudio. Entonces, por ende, también respaldan esta investigación. Bueno, desde una perspectiva práctica también nosotros planteamos utilizar estrategias de prevención adoptada pues ya directamente a estos contextos culturales específicos, planteando talleres de mejoras de convivencia escolar y actividades para fomentar la empatía y el respeto. Por favor, la siguiente. Los aspectos a considerar en este estudio es que si bien el estudio se logró lo que se tenía, pues sí las limitaciones que encontramos, pues lo que se ha mencionado anteriormente, que ha sido pues centrado en una sola institución. También se ha utilizado un solo instrumento de evaluación y pues no hemos podido tampoco profundizar en los factores de riesgo, que fue lo que en un principio planteamos y no se pudo lograr de cierta forma cubrir con todos esos aspectos. Esta investigación lo que nos permite, nos abre preguntas como, por ejemplo, cuáles son los factores psicológicos en las víctimas de violencia escolar. Es decir, que para líneas futuras se puede plantear este tipo de preguntas, otras preguntas como cuáles son los factores de riesgo asociados en convertirse en potenciales víctimas o agresores, cómo influyen los factores demográficos en la percepción y la dinámica de la violencia escolar. Entonces, para abordar todas estas preguntas, pues lo que recomendamos es ampliar la población, incorporar otras técnicas de recolección de datos y hacer quizás diseños más longitudinales que se mantengan aquí para ir evaluando de cierta forma. Y en las conclusiones podemos decir, pues, como a breve resumen, pásenle por favor, que el 59.7% de estudiantes se sienten identificados de alguna forma con la violencia. La violencia más común es la violencia verbal entre estudiantes, y los factores influyentes pueden estar siendo influenciados la etnia y la zona de residencia. El aporte que este estudio deja es primero la comprensión de la violencia en los contextos rurales, y las recomendaciones, pues, implementar justamente estos programas de prevención para estos contextos, ampliar el estudio a otras instituciones, incorporar métodos y técnicas de recopilación y diseñar investigaciones futuras. Eso sería todo, magistra. Gracias, chicos. Interesantes sus resultados. Y Anita, como sugerencia, no utilice mucho esa muletilla, que yo sé que le apuré muchísimo esto del tiempo, esto de sí, trate de regularlo un poquito para cuando lo explique ya en la defensa de su artículo. Ya se me pasó, la pregunta va encaminada a que ustedes, tanto en las conclusiones, ubicaban esta parte de implementar las estrategias, programas para la problemática que ustedes encontraron. ¿Creen que es suficiente esta implementación de programas, de estrategias para disminuir los tipos de violencia? Bueno, si hablamos del contexto educativo, creo que sí se enfocaría, pero recordemos que la violencia no solamente proviene de las aulas, sino que viene de un contexto familiar. Entonces, creo que ahí tendríamos que hacer una evaluación, digamos que, o una estrategia global, ¿no?, que se enfoque más que todo en tratar con las familias, en implementar estrategias hacia las comunidades como tal. Eso podría dar como
Sí, Magíster, para complementar, la estrategia debería ser justamente eso, ¿no? Complementativa, tanto en el ámbito académico como en el entorno familiar y el entorno social, porque son tres ámbitos importantes en los cuales se desarrolla la violencia. Ya, muy bien. Entonces, eso sí, también tenemos que analizarlo bien, porque a veces nos centramos solo en hacer programas dentro de la institución educativa sin tomar en cuenta los otros factores que también están influyendo y que ustedes sí analizaron. Eso, chicos, muy bien. Ya los que faltan, pues vamos a ir haciendo la semana que viene. Todavía tenemos 2 horas el martes y 1 hora el miércoles. Yo creo que ahí sí alcanzamos todos a poder defender esta parte ya de su artículo final. Como les expresó Saúd, pues aún si el tutor les envía algunas correcciones, pues traten de hacerlas de la mejor manera y ya mi trabajo con los chicos que ya expusieron y pues han venido dando sus exposiciones, ya quedaría hasta ahí y ya iríamos culminando toda esta parte de la materia, ¿no? Entonces ya quedaría pendiente lo que les mencionaba hoy el coordinador, chicos. Muchas gracias por sus aportes, por sus Magíster, exposiciones. Sí, Magíster, disculpe, no se puede un grupito más. Lo que pasa es que mi compañera la otra semana por su trabajo no puede. Hicimos es que todo lo tengo con posible. el otro paralelo y ya me quedé media hora y ya me están escribiendo. Y después tal vez de ellos no podemos. No, pues sí tengo sueño, tengo que madrugar mañana a trabajar. Ya, Magíster, gracias. Ya, hasta luego. Gracias, magíster.